ejecución forzada, dar la satisfacción al acreedor, dar la satisfacción al vencedor. Normalmente el vencedor en un proceso de esta naturaleza es el demandante. Puede ser el demandado si es que en algún proceso cognitivo se logró ganar una reconvención, ¿verdad? Siguiente. Esto también es importante. ¿Qué sucede en la ejecución forzada? Fíjense, esto es una aproximación al estudio de la tutela judicial efectiva como derecho fundamental de naturaleza procesal, ¿sí? Todos sabemos que el derecho a la tutela judicial efectiva tiene determinados grados, tiene determinadas situaciones en las que se hacen tangibles en el proceso. Por ejemplo, uno de los elementos de la tutela judicial efectiva es el derecho al acceso al servicio de justicia. Otro de los elementos es que yo tenga acceso a un juez imparcial e independiente. El otro elemento es que este juez emita una decisión motivada, lógica y congruente, ¿sí? Entre otros elementos. Pero también tengo, dentro de la tutela judicial efectiva, el derecho a la efectividad de la decisión. Es decir, las sentencias no nacen, si son de condena, para que sirvan de adorno en un buen cuadro y colgarlo en la pared, sino que las sentencias de condena sirven para ser ejecutadas. Y en consecuencia no habría otorgamiento de tutela judicial realmente efectiva si es que el órgano jurisdiccional toma decisión, resuelve el conflicto, pero no ejecuta la decisión. Uno de los componentes, uno de los elementos esenciales de la tutela judicial efectiva lo constituye la efectividad de las decisiones. ¿Qué significa esto? Que quien gana un proceso tenga la posibilidad de ejecutar la decisión, de verse satisfecho con la ejecución de la decisión. Decisión que no se ejecuta implica la no concesión de tutela judicial efectiva. En consecuencia, forma parte del componente esencial de la tutela judicial efectiva el derecho a ejecutar lo decidido. Y para esto está el Estado, obviamente. No podemos ejecutar si es que no hay intervención estatal. Inclusive en el proceso arbitral, por más que el proceso arbitral tenga etapa de ejecución, muchas veces el árbitro se ve limitado en esta etapa de ejecución porque no tiene uno de los atributos que tiene la función jurisdiccional, ¿sí? Dos de los atributos de la función jurisdiccional no tiene el árbitro, la coertio y la executio. Y es por eso que cuando los árbitros tienen problemas en la ejecución, tienen que recurrir al juez. Y ahí terminamos en lo mismo. Función jurisdiccional para ejecutar lo decidido en sede arbitral, ¿sí? Y esta frase de Couture es muy interesante, es sarcástica, pero muy interesante, porque si ustedes leen si ustedes podrían leerla, por favor, en el segundo párrafo, Couture hace una diferencia entre el debate y la ejecución. Dice, hablamos de ejecución forzada cuando se acabó el palabreo, ¿no? Cuando se acabó la discusión y nos vamos realmente a los hechos, ¿cierto? Dice, la ejecución forzada ya no es una disputa verbal ni una simple lucha de palabras, que es lo que más o menos se centra cuando hay debate. A partir de esta cesan las palabras y comienzan los hechos, ¿no? Es una frase muy profunda que sirve para graficar la etapa de ejecución. Se terminó el debate, ahora empieza la realización de los bienes con fines de satisfacción al acreedor, al vencedor, al ejecutante o al demandante, que en esta etapa se convierte en ejecutante porque estamos en la etapa técnica de ejecución forzada. Y esta función está reflejada también en la casación que se menciona en la última parte de esta diapositiva. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho hasta acá, poniéndonos en contexto, el tema que nos toca de alguna manera desarrollar el día de hoy está involucrado en una etapa específica del proceso. ¿Cuál es esta etapa específica? La etapa técnica de ejecución. El remate es una de las etapas, ¿sí? Luego probablemente haya discusión de en qué momento empieza el remate y cuándo termina. Esta es una vieja discusión
por ejemplo, para las tercerías, ¿cierto? Para las tercerías de propiedad, para las tercerías de derecho preferente, o para la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, si es que fueran sentencias de condena también, ¿no? Entonces, el tema que vamos a tratar está ubicado en esta etapa del proceso. Y como se trata de nulidad de remate, veamos primero qué dice la ley. La ley tiene supuestos, son causales de nulidad, para decirlo así, supuestos específicos de causales de nulidad expresa. Pero también tiene un supuesto de nulidad implícita o virtual, donde no se dice por qué causas el remate puede ser nulo y pueden haber una variedad de causas, pero que el código prefiere llamarles defectos formales. Luego vamos a analizar esta frase. Entonces, fíjense, uno de los casos típicos en los que el remate debe declararse nulo, aunque el legislador utiliza la terminología de nulidad, en realidad no hay nulidad, porque no se trata de ningún tipo de defecto, sino de un incumplimiento. Es el supuesto cuando el inmueble es adjudicado y el adjudicatario tiene un plazo para cumplir con pagar el saldo del monto de la adjudicación y no lo hace, ¿sí? En ese caso lo que hay que hacer es revertir la totalidad de la actividad de remate y se regresa al acto anterior al inicio del remate, es decir, si es que hay que hacer uno nuevo, hay que proponer nueva convocatoria. Pero este es un supuesto de nulidad, la ley dice que es un supuesto de nulidad, yo no lo veo como un supuesto de nulidad porque no hay incumplimiento de ninguna formalidad, el remate fue absolutamente válido. El único problema está en que el adjudicatario no cumple, porque ese es el propósito del remate, lograr capturar la mayor cantidad de dinero de aquellos que ofertan por el inmueble o por los bienes que se van a rematar. La mayor cantidad va a permitir que el acreedor pueda recuperar no solo el monto capital, sino los intereses, las costas y costas o cualquier otro concepto que se hubiera condenado en la sentencia. ¿No es verdad? Pero bueno, la ley en el 741 parece que regulara una nulidad expresa porque dice es nulo el remate cuando el adjudicatario no paga el monto restante del remate por el cual se le adjudicó el bien. Pero ustedes, obviamente, chicos inteligentes, se darán cuenta que acá no hay una causal de nulidad. En realidad, no hay un quebrantamiento a la actividad o forma con la que se llevó el remate. El remate fue pulcro, además. Publicaciones, ¿no es cierto? Diligencia de remate, adjudicación, etc. No hay ningún inconveniente. El remate más bien es correcto, adecuado. Si no, no pudiéramos haber llegado a esa etapa. ¿Sí? Sin embargo, la ley dice que es un supuesto de nulidad expresa. Aunque no lo sea, hay que considerarlo como una especie de revocación de los actos o rescisión de los actos procesales que compusieron el acto de remate. Y si el adjudicatario no cumple con pagar el saldo del precio, fíjense que acá también el legislador utiliza un término privatístico, ¿no? Que no pagó el saldo del precio, como si hubiera una compraventa. ¿Sí? Algunos, desde el punto de vista privatístico, a la adjudicación en remate le denominan compraventa, ¿sí? Pero ustedes saben que es una venta forzosa o judicial. Pero en fin, segundo supuesto, este es uno de los supuestos bastante problemáticos en la práctica, que es por omisión de publicidad. El artículo 733 dice que la publicidad en el remate es obligatoria, bajo sanción de nulidad. La pregunta es a qué tipo de publicidad se refiere, porque hay varias formas de publicitar el remate. ¿Sí? Por un lado tenemos la publicidad en el diario oficial y en uno de mayor circulación. Por otro lado tenemos la publicidad en el local del juzgado y por otro lado la fijación de carteles. ¿A cuál de esas publicidades se refiere el código? No lo dice. ¿Sí? Luego vamos a ver en los casos que he traído para vislumbrar esta situación. Pero sin embargo, en general, si no hay publicidad, el Código Procesal Civil sanciona de manera expresa
la falta de publicidad como supuesto de nulidad. Y este cajón desastre que tiene el artículo 742 cuando dice que el remate es nulo solo por aspectos formales. Básicamente lo que hace el legislador en este artículo es diferenciar la nulidad del remate por aspectos procesales, de forma, de procedimiento, y aquellas nulidades que tengan que ver con el derecho sustantivo, porque como vamos a ver más adelante, el mismo código prohíbe que se postulen nulidades que no tengan que ver con el derecho procesal, es decir, que estén basadas en el derecho sustantivo. Por ejemplo, no hay nulidad si el remate está sustentado en causales de invalidez o ineficacia sustentadas en el Código Civil. ¿Sí? Si a alguien se le ocurre cuestionar el remate porque se considera propietario de un bien y ese bien le corresponde y fue rematado, ¿no es cierto? Lo que se estaría alegando es el derecho de propiedad y no el defecto formal, ¿no es cierto? No se podría, y ocurre a veces, se aparece la cónyuge del demandado y dice: nosotros somos casados, el inmueble estaba a su nombre, pero corresponde a la sociedad conyugal. Nulidad del remate porque se ha transferido un bien que no es del demandante, sino de la sociedad conyugal. Ese tipo de supuesto no se puede discutir como nulidad de remate. ¿Sí? La ley lo prohíbe expresamente. Y ahí, obviamente, en ese caso estaríamos frente a un supuesto de ineficacia del 315 del Código Civil, desde mi punto de vista, ¿no? Aunque el 315 tiene adeptos en la otra posición que consideran que es un supuesto de nulidad absoluta. Y bueno, la nulidad del remate tiene preclusión y esto es muy importante. Esto es muy importante porque la etapa preclusiva se cierra automáticamente cuando ha transcurrido el tercer día. ¿Sí? Y creo que esto debe ser así, porque no se debe dejar abierta la posibilidad de hacer la nulidad del remate en cualquier oportunidad. Pero aquí viene otro tema de discusión. ¿La preclusión alcanza solo a las partes o también al juez? Esa es la pregunta que se ha hecho también a veces en la especialidad comercial. Bueno, yo estuve por allá en la especialidad comercial integrando la primera sala comercial durante 4 años y bueno, este año me ha tocado una sala civil. La experiencia en esta materia es frondosa en la especialidad comercial y bueno, la casuística es tremenda, pero vamos a ver. Entonces, regla número 1 en la preclusión es que esta preclusión solo alcanza a las partes. ¿Sí? El juez puede declarar de oficio la nulidad del remate. Esto significa que aun si al juez no le denuncian dentro del tercer o quinto o 10º día, si él se da cuenta que hay alguna situación anómala que ha quebrantado la formalidad esencial de la actividad del remate, que no se pueda convalidar o que no se pueda subsanar o que no se pueda arreglar o que no se pueda determinar que no ha causado perjuicio a las partes, el juez lo puede hacer oficiosamente y no hay ningún inconveniente. ¿Sí? El juez no tiene la restricción de preclusión, no tiene la limitación de preclusión que está en este artículo, porque este plazo de preclusión, de postulación, de posibilidad de pedir la nulidad, está cimentado en la norma. La norma le dice a las partes: si ustedes están afectadas por alguna situación con relación al remate, normalmente la nulidad del remate la pide el demandado, que puede ser el ejecutado, deudor, ejecutado garante hipotecario, ejecutado fiador, o a veces el tercero legitimado que se incorpora al proceso porque le conviene la nulidad del remate en tanto tiene la posesión del inmueble. Siguiente. A ver, esto nos aproxima a la teoría de nulidades y a sus principios, ¿verdad?
Ya ustedes han tenido una clase, entiendo, vienen dominando el tema, tienen alguna información sobre este particular, y entonces nos hacemos una pregunta acá, si las formas que se establecen para el remate son o deben hacerse siempre como lo dice el Código Procesal Civil, o hay posibilidad de flexibilizar. Es decir, si es que las formas establecidas en el código para la realización del remate son cerradas, estrictas, inflexibles, si alguien se aparta un poquito de ellas, el remate es nulo. A eso me refiero en esta pregunta. O es posible en algunos casos estirar la forma, flexibilizar la forma con tal de lograr la finalidad del acto procesal. Esa es la pregunta que hacemos de inicio para poder luego ingresar a la casuística. ¿Siempre la falta de forma genera la nulidad del remate? Esa es otra pregunta amarrada a la anterior, ¿sí? No olviden que la forma sirve a veces para garantizar que la actividad procesal se haga de manera ordenada, pero existe una corriente también que se denomina la corriente antiformalista. A veces el acto procesal puede haber quebrantado la forma, pero logró su finalidad y en consecuencia es válido. Este principio que se usa para los actos procesales es aplicable también para la nulidad del remate. Y otra pregunta, ¿todos los principios de la nulidad procesal en general se usan para la nulidad del remate? Eso lo vamos a ver con los casos, porque en los casos es donde vamos a encontrarnos con el problema y ver cómo lo solucionamos. A veces da pena anular remates, pero no queda otra cosa que hacer. Y a veces la nulidad es posible, pero por la cantidad de tiempo, situaciones que han ocurrido, a veces no se permite la idea de generar un remate, por ejemplo, cuando ya se produjo el remate, la adjudicación, la inscripción, hasta ya se dispuso del inmueble. Es decir, hay una serie de circunstancias que se presentan en el camino que podrían inhibir al juez de una declaración banal de nulidad, que no va a llevarlo a ningún lado. Siguiente. Y entonces entramos a los supuestos de nulidad de remate. Fíjense, esta clase dura 45 minutos. He tratado de elegir de la gran cantidad de casos, del conglomerado de casos que más o menos se mueven en la práctica judicial, algunos que me parece que podrían explotarse para hacer más interesante el tema, por la cantidad de tiempo tan corta que tenemos, ¿sí? Veamos el primer supuesto, el juez y el martillero. ¿Quién es el martillero? Habíamos dicho, es el auxilio judicial nombrado por el juez, pagado por las partes, para que realice un acto procesal por encargo del juez. Ese acto judicial que hace el martillero por encargo del juez se llama remate, ¿sí? El martillero no forma parte de la actividad jurisdiccional, pero cumple una función importante en esta etapa. El martillero es la persona que dirige el remate, es el que hace las publicaciones, es el que hace toda la actividad en el desarrollo del remate y es el responsable de que ese remate se lleve correctamente. Si ese remate tiene algún problema, puede que el martillero tenga algún tipo de problema o responsabilidad, ¿sí? Entonces, el martillero no tiene una función autónoma para decidir la actividad del remate, sino que debe ceñirse a los parámetros legales establecidos y a los mandatos que le dicte el juez. Por eso es que si es que encontramos una relación entre el juez y el martillero, es que el martillero es nombrado por el juez para este tipo de actividad. Y aquí, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene una sentencia que está en pantalla, la que pone en relieve que el martillero está supeditado a la función jurisdiccional, ¿sí? Que el martillero depende del juez. El juez puede corregir la actividad del martillero,
el juez puede dirigir la actividad del martillero, el juez puede anular la actividad del martillero, el juez puede sancionar al martillero, el juez puede remitir copias certificadas al Ministerio Público o al colegio profesional al que corresponda para una posible sanción si es que el martillero actúa incorrectamente. No sé si la figura del martillero fue una solución al problema que tenía el Poder Judicial cuando el juez realizaba los remates. ¿Sí? Yo creo que no, la respuesta para mí es negativa. Por eso es que hoy se está pensando en un remate electrónico y adiós martilleros, y me disculpa algún martillero si está en la sala. No va a haber más remates que no sean por la web. Este remate electrónico ya está aprobado, debe salir en cualquier momento, que es un mecanismo de muchísima transparencia que ayudaría a que los remates se hagan con toda la transparencia posible y que se logre la mejor postura sin que exista una persona que maneje este tipo de actividad. La verdad es que en la actividad jurisdiccional derivada del remate público se han presentado innumerables casos con problemas básicamente imputables a los martilleros. ¿Sí? Siguiente. Por ejemplo, encontramos un caso en el que un martillero seguía ejerciendo funciones pese a que estaba incapacitado. Me explico. Esta persona ha sido martillero durante mucho tiempo, lamentablemente por un problema de salud. Esta persona no podía hablar y no tenía un movimiento mínimo. Y había gente que lo llevaba y lo sentaba ahí, y los que dirigían el remate eran sus asistentes. ¿Sí? Hay algo tan importante como esto en los remates, por lo menos en sede comercial, hay algo mucho que destacar. Principal, creo que debería seguirse el ejemplo, creo que por la falta de presupuesto no se hace, pero en comerciales hay una sala de remate que tiene no sé cuántas cámaras y en un momento solo tenían cámaras con video y ahora tienen cámaras con video y audio. Y las cámaras con video y audio ayudan muchísimo a todo lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, se hizo el remate y uno de los argumentos para sustentar el pedido de nulidad era que el martillero no dirigió el remate. ¿Sí? Si hubiera sido con acta, nadie se hubiera dado cuenta. Es decir, ¿cómo podíamos comprobar que el martillero no lo hizo? Había solamente un acta transcrita donde se dijo: fulano participó, habló tanto, vino la postura tal, adjudicaba a fulano y tal. Se acabó. Es acta fría, le llega al juez. Ahora le llega esa acta al juez y el juez puede pedir el video cuando hay una denuncia de esta naturaleza. Y obviamente un remate de esta naturaleza tiene que ser declarado nulo, porque el martillero fue sustituido por personas que no tienen la condición de martillero. ¿Sí? Este es uno de los casos que tuvimos oportunidad de ver en sede comercial, donde un martillero, lamentablemente por cuestiones de salud, ya no podía desenvolverse. Y simplemente las personas lo traían, lo sentaban. Quien dirigía el remate era uno de sus asistentes y el martillero no hablaba porque no podía hablar. Tenía una enfermedad degenerativa, neurológica, que le impedía hablar y además moverse. Después hemos encontrado problemas también de doble postura. Es decir, cuando el martillero quiere adjudicar el bien, recibe las posturas, ¿verdad? Ustedes ya conocen la mecánica del remate. Alguien levanta la mano y dice 200, alguien levanta la mano 300, alguien levanta la mano y dice 500. Cuando ya no hay una postura superior, el martillero tiene que decir esto, y acá hay una formalidad esencial que no debe quebrarse porque es muy importante. El martillero tiene que decir 500 a la una, 500 a las dos. Si no hay una nueva postura, se adjudica.
Y es que a veces, fíjense lo que sucede, cuando un bien es bastante interesante para un remate, van muchos postores. Y si el tema está amarrado, el martillero, pese a que hay otras posturas, toma una y la adjudica. Y los demás se quedan, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No puede ser. Y todo está grabado. O sea, no hay forma de sacarle la vuelta al juez para decir, no, sí hice las dos declaraciones de postura doble, ¿cierto? 500 a la una, 500 adjudicado. Cuando el fulano estaba diciendo una, por allá salió otra propuesta que se veía en el video, por allá salió otra propuesta que se veía en el video y adjudicó. Esa es otra fórmula de quebrantamiento a la formalidad establecida, valga la redundancia, para el remate. Si ustedes leen el Código Procesal Civil, señala de manera muy precisa que la adjudicación debe hacerse en ese sentido, indicando la postura en dos oportunidades y luego adjudicando. Si eso no se hace, es porque se está favoreciendo a alguien que tiene una postura probablemente mejor. Luego a veces no se consignan también las posturas, es decir, se pasa de una a otra postura y se deja de lado una de ellas y se prefiere a la que entiendo yo por ahí tiene algún tipo de situación irregular con relación a lo que se está viendo en el remate. Luego, con las carencias de logística que tiene el Poder Judicial, a veces el martillero no tiene ni computadora ni tiene impresora. Y entonces todo se hace y se va anotando. Y luego dice, no, el acta la hacemos en mi oficina. Y esa acta la firman en su oficina los sujetos que participaron en el remate. ¿Sí? Cuando todo eso se debería hacer en el local en el que se hace el acto de remate. Y entonces cuando el remate tiene alguna situación irregular, pasa más o menos esto. El martillero ya recibió sus honorarios, esa es la típica. Y entonces en el acto de remate, las personas que están ahí participan con normalidad y uno dice tanto y el otro dice tanto y el otro dice cuánto. Pero cuando van a hacer el acta dice otra cosa. ¿Sí? Y entonces si una de las partes o alguien que pueda denunciar este hecho estuvo presente y sabe y tomó nota cuál fue la postura por la cual se adjudicó, va a pedir la nulidad del remate y esa acta se va a caer con el video. Porque en el video se dice cuál es la postura por la cual se está adjudicando. Entonces, no sé si en los juzgados civiles, que no sean de naturaleza comercial, hay esta logística e infraestructura como para poder detectar este tipo de situación que nos puede filtrar estos actos obviamente irregulares, para no decirlos con otro nombre. Siguiente. A ver, les decía que la publicidad en términos generales ha señalado el Código Procesal Civil que hace nulo el remate si es que no se realiza. Este es un caso emblemático. El 147 del Código Procesal Civil, que se usa mucho para las actuaciones, para las diligencias, para las actividades procesales, tiene una regla trascendente para esto que dice que cuando se haga determinada actuación debe mediar entre la notificación a la parte interesada y la diligencia pertinente 3 días, hábiles además. ¿Sí? ¿Recuerdan esa regla? Eso es lo que está en el 147. ¿Sí? El 147 dice eso. A veces el fijado de cartel o el fijado del aviso en el local del juzgado se le pasa al auxiliar jurisdiccional y no lo hace cumpliendo este plazo. ¿Sí? La publicidad de fijado de carteles o de avisos en el juzgado se hace fuera de este plazo. Digamos que el lunes es el remate, hoy día que estamos, jueves, hoy hago el fijado de carteles y fijo en el local del juzgado.
¿Estoy cumpliendo con el 147? No, porque mañana es viernes y solo quedaría un día intermedio. ¿Estamos? Ahí está faltando algo. No se está cumpliendo con la formalidad establecida en la norma, en este caso en la norma procesal. Y la pregunta es, ¿el quebrantamiento de esta formalidad convierte en nulo el remate? Esa es la pregunta que se hizo en este caso. ¿Sí? Porque no se hizo el fijado cumpliendo el parámetro establecido como regla en el 147, el remate es nulo. Nosotros dijimos que no. Claro, que pueden haber posiciones discrepantes sobre este particular. A ver, ¿cuál fue la argumentación que se utilizó? Fíjense, ¿para qué se hace un remate? Para que el acreedor tenga la mayor posibilidad de obtener un alto valor al inmueble. Cuanto más publicidad tenga el remate, más postores pueden haber, porque la única posibilidad de obtener un alto valor en el remate es que hayan postores. Si no hay postores, obviamente no sirve. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de la publicidad? Digamos, publicar en el Peruano, publicar en el diario de mayor circulación, fijar los carteles, fijar en el local del juzgado. ¿Cuál es el propósito? Que no solo sepan a través del periódico, sino a los vecinos, los colindantes, aquel que pase por ahí, que ese inmueble se va a rematar tal día. Esa es la idea, ¿no es cierto? Si esto ocurre, la publicidad estaría garantizando la concurrencia de personas interesadas en el remate. ¿Sí? Entonces, en este caso se había hecho ya la publicidad en los diarios correspondientes, ¿sí? Pero se apreció que había solo 1 o 2 días, no recuerdo, entre la notificación y el acto que se iba a producir. Y nos preguntamos si esta formalidad quebraba el remate realizado y si se debía declarar nulo. Me parece que en ese remate se presentaron como 14 postores y se obtuvo un buen valor del inmueble. ¿Sí? Y en consecuencia la publicidad cumplió su finalidad. No es que no fue nadie, porque se mantuvo oculto el acto de remate. No, más bien hubo publicidad y hubieron postores. El segundo tema es que lanzamos como criterio que esa regla del 147 sirve para inspecciones judiciales, para audiencias o para cualquier otro tipo de actividad en tanto las partes estén discutiendo el conflicto. No sirve para actos de ejecución, porque además, si ustedes se percatan, al acto de remate pueden ir como no pueden ir las partes, no es esencial que vayan. ¿Sí? Es decir, no va dirigido a las partes. En cambio, este 147, cuando es para una audiencia o para una inspección judicial o para realizar determinada actividad probatoria en el proceso, creo que debería cumplirse. ¿Sí? No me parece que se haga extensivo, no creo que pueda extenderse los efectos de este artículo para la nulidad del remate. En fin. Siguiente. Este es otro caso también referido a la publicidad. Cuando se trata de bienes inmuebles que están fuera del ámbito territorial del juez, el juez no puede hacer el remate, obviamente, tiene que remitir un exhorto, un acto de comisión, para que sea el juez de ese lugar el que realice el remate. En ese caso, el código dice que en ese lugar donde está el inmueble deben hacerse también publicidad. ¿Sí? Porque no basta el peruano, el de mayor circulación, sino también debe hacerse en el diario de la localidad en el que se está haciendo el remate. Digamos que el inmueble está en Iquitos, se hizo por el peruano, se hizo por la República y debería hacerse en Iquitos. Si se cumple con esa publicidad, el remate no tendría problemas. ¿Y por qué el legislador se pone en este supuesto? Porque obviamente si se está haciendo el remate en un lugar distinto al del local del juzgado, allá ¿quién se puede enterar? Probablemente nadie. Y hay que hacer la publicidad en el diario de esa comunidad, en el diario oficial de esa comunidad.
¿sí? Por ejemplo, en la corte de Huancayo es el diario Correo. Probablemente en otra corte, en la de Ica, ¿cuál era el diario oficial? La Voz de Ica, por ejemplo, ¿no? Es que en cada distrito judicial hay un diario oficial que además se trabaja anualmente, no es de por vida, ¿sí? Pero ¿qué sucedió en este caso? El inmueble estaba en Puente Piedra, ¿sí? El inmueble estaba en Puente Piedra. El remate se hizo en la sede comercial. Perdón, no, el inmueble se hizo por la Corte Superior de Lima Norte. Y la pregunta es, ¿estaba fuera del ámbito territorial del juez de Lima? ¿Se hizo por el juez de Lima Norte? Y la pregunta es, ¿se debieron hacer las publicaciones en el diario oficial de ese distrito judicial? ¿Sí? ¿O era suficiente la publicidad del diario de mayor circulación que estaría supliendo porque esas cortes, digamos, Corte Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, etcétera, son cortes adyacentes y que la publicidad en el diario de mayor circulación es suficiente para aquellos que se encuentren involucrados en la actividad de remate se puedan enterar? Obviamente acá el tema es un poco más complicado porque la norma es expresa. Dice que cuando el inmueble está fuera de la competencia territorial del juez debe hacerse la publicidad adicional. Si no se hace, la actividad del remate debería ser declarada nula. El principio de convalidación de lo que hemos estado conversando hace algún momento podría ser aplicable en este caso si consideramos que es suficiente que se ha hecho la publicidad en el diario de mayor circulación porque se trata de cortes colindantes, donde no hay mucha distancia que pueda no haber permitido que se presenten postores. Y el otro tema de convalidación es que aún si no se hicieron y si hubieron la cantidad necesaria de postores y se adjudicó el bien a un buen precio, la convalidación debería prosperar y no preferir la nulidad del remate. Siguiente. Este es otro casito donde la actividad del martillero falló. Es decir, no hubo un buen control, no hubo una conducta transparente del martillero. En un remate, el oblaje se debe hacer o en dinero en efectivo, o en cheque de gerencia, o en certificado de consignación del Banco de la Nación, ¿sí? Esas tres son las formas para participar en un remate, además de la tasa y lo que sea, ¿no? Pero el oblaje hay que llevarlo o en efectivo. Cuando es efectivo es terrible porque se manejan tanta cantidad de plata que el martillero se demora a veces muchísimo en contar cada sol de los postores, ¿no? Es más fácil el tráfico de dinero cuando se hace en cheque de gerencia o en certificado de consignación del Banco de la Nación. Resulta que en este caso, según el acta de conciliación, el postor presentó un cheque de gerencia. Constaba en el acta que presentó un cheque de gerencia. ¿Sí? La otra parte no sé cómo se enteró y dentro del plazo pidió la nulidad del remate. Porque logró descubrir, la verdad que no sé cómo obtuvo esta información, logró descubrir que los datos que aparecían en el acta eran falsos. El remate se hizo, por decir, a las 11 de la mañana y cuando se pidió informe al Banco de Crédito del Perú, además no de Lima sino de Huacho, era un banco de crédito de Huacho, el Banco de Crédito de Huacho dijo que ese cheque de gerencia lo había emitido ese mismo día a las 6 de la tarde. Es decir, que ese cheque al momento del remate no existía. Y en consecuencia, si no existía el cheque, no hubo oblaje. Entonces, ¿qué había pasado acá?
que parece que había un contubernio entre el martillero y esta persona que pretendía adjudicarse el bien. Finalmente se adjudicó el bien, pero no había presentado el oblaje correspondiente. Se declaró la nulidad del remate y obviamente se dispuso la remisión de copias a la Superintendencia de Registros Públicos para que se le imponga una sanción a este martillero por esta inconducta funcional. Y finalmente tenemos un caso que tiene algunos datos que podrían parecer risibles, pero son datos que vienen de la realidad, ¿sí? Se trata de la nulidad por identidad del inmueble, es decir, hay una identificación del inmueble que se va a rematar o el inmueble que se ha rematado es diferente al inmueble que aparece en el registro. Fíjense, por alguna razón, en este caso había una discrepancia con relación a la manzana. En el registro público la manzana M aparecía con 2 rayitas encima o al costado, ¿no es cierto? Al lado derecho decía como una M minutos, no sé, porque la M' es con una sola, la M minutos es con 2. No sé qué simbología sería esta, pero ustedes veían la partida registral y decía manzana M con esas 2 rayitas. ¿Qué era? ¿Un error de tipeo? ¿Se le pasó al que tipeó? Algo sucedió. Pero en el registro aparece esa manzana M con 2 rayitas. ¿Sí? La demanda pedía que se saque a remate el inmueble M. La escritura pública decía que el inmueble estaba en la manzana M, sin esas 2 rayitas. Se hizo el remate sobre la manzana M. ¿Sí? Pero había un problema. Ni la demanda ni lo actuado aparentemente se correlacionaba con el inmueble el inmueble que estaba inscrito y donde estaba inscrita la hipoteca que se estaba ejecutando. Y entonces había una discrepancia. Y en consecuencia, esta discrepancia nos preguntamos entre el inmueble que aparece registrado y el inmueble que se remató, ¿producen la nulidad del remate? Esa es la pregunta acá. ¿Sí? Esta falta de identidad es un defecto absolutamente sustancial como para declarar la nulidad del remate. La nulidad del remate en este caso fue desestimada. ¿Por qué? Para solucionar este tipo de problemas, lo que hay que preguntarnos es si con esa diferencia entre la manzana M y la manzana doble prima se trata o no del mismo inmueble. Esa es la pregunta. Porque si es el mismo inmueble y yo puedo identificarlo con otras características, ¿no? Otras características como el área, las medidas perimétricas, ¿no es cierto? La numeración del inmueble del costado, la numeración del inmueble del otro costado, la inmueble de la parte posterior, o por la fábrica que esté registrada, no sé. Va a haber la posibilidad de verificar si se trata o no del mismo inmueble. Y aparentemente, si quien deducía la nulidad del remate era el propietario del inmueble, no cabía ninguna duda que se trataba del mismo inmueble. Lo que pasaba es que había un error en la partida registral. Un error que creo que se generó por el descuido de alguien que tipeando, ¿no es cierto?, cerró comillas cuando nunca las abrió. Y parece que le puso ese símbolo, ¿no? En este caso, no hay tampoco un quebrantamiento de la formalidad establecida para el remate, sino lo que hay aparentemente es que al parecer se habría rematado un inmueble que no correspondía al demandado, un inmueble que no es el inmueble sobre el cual recaía la hipoteca. Bien, señores, sé que quieren ustedes escuchar también al doctor Solís. Yo doy por terminada mi exposición y quedo con todo gusto para las preguntas que quieran hacer sobre el particular. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación al doctor Martín Hurtado Reyes, haciendo la entrega de un certificado expedido por nuestra dirección. Doctor.